Buenos días. En este vídeo vamos a ver el área de un triángulo para terminar el capítulo de triángulos y para poder trabajar un poquito más con el teorema de Pitágoras ya aplicada a la parte de geometría que vamos a utilizar nosotros más, que es el cálculo de áreas. Entonces, este vídeo es un poco de transición entre esta parte inicial donde hemos visto algo un poquito más teórico, unos puntos más de triángulos y demás, con lo que vamos a ver a partir de ahora, que es sobre todo el cálculo puro de áreas, de perímetros, de longitudes de figuras circulares, toda esa parte. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que seguimos dentro del capítulo de triángulos y vamos a ver cuál es la fórmula del área de un triángulo. Esta fórmula ya la conocéis, la habéis visto otros años en primaria y sabéis que es la base por la altura partido por 2. Entonces, si yo tengo un triángulo del que me dicen cuánto mide la base y me dicen cuánto mide la altura, fijaos que para esto también nos será útil la parte que vimos de qué es una altura, y nos dicen que por ejemplo la base son 4 centímetros y la altura, que es esta, son 5 centímetros, podemos saber que el área es 4 por 5 entre 2, 20 entre 2, 10 centímetros cuadrados. Vale, entonces esto es directamente el cálculo del área. ¿Cómo calcular el área de un triángulo? ¿Dónde entra el teorema de Pitágoras? Pues el teorema de Pitágoras entra en cómo calculamos la altura o cómo calculamos la base según cómo nos den los datos. Si os fijáis, si nos dan la base y la altura es muy fácil calcular el área, pero si quisiésemos calcular el perímetro, y os recuerdo que el perímetro es la suma de sus lados, no sabríamos, porque tengo la altura, tengo la base, pero no sé cuánto miden estos lados. Y mucho cuidado, no podéis decir, bueno, como la base es 4, cada trozo de estos es 2. Eso no lo sabéis. A lo mejor este trozo es un poquito más pequeño y mide 1,8 y este otro 2,2. Nada nos asegura que justo la altura esté por la mitad. Entonces, si os fijáis, según los datos que nos den, puede ser más fácil calcular el área o calcular el perímetro. ¿Y qué puedo utilizar para saber con ciertos datos calcular el otro? Pues el teorema de Pitágoras, y ahí es donde vamos a entrar. Vamos a ver varios ejemplos de cómo utilizar el teorema de Pitágoras para, sabiendo a lo mejor parte de la base de algún lado, calcular la altura, o cómo trabajar con un triángulo rectángulo, etc. Simplemente, y por si acaso alguien no se acuerda, antes de avanzar con más ejemplos, recuerdo, cuando hablo de área, estoy hablando de lo de dentro. Como si lo colorease, pues todo lo coloreado de la parte de dentro. Y cuando hablo de perímetro, hablo de la línea de fuera. Si lo quisiese vallar, si quisiese poner una valla que cerrase toda mi figura, eso sería el perímetro, lo que mide la valla. Entonces, una vez que esto lo tenemos claro, vamos a ver un par de ejemplos de cómo utilizar el teorema de Pitágoras para este tipo de problemas y ejercicios. Vamos a ver un primer ejemplo. Entonces, imaginaos que tenemos un ejercicio que nos dice que de un triángulo rectángulo sabemos que su base mide 12 centímetros y su hipotenusa o la hipotenusa 15 centímetros. Calcula su área y su perímetro. Fijaos, me está diciendo que la base, yo me lo he dibujado así, ¿de acuerdo? Mide 12 centímetros y la hipotenusa mide 15 centímetros y me piden el área y el perímetro. Fijaos que como tengo un triángulo rectángulo, la altura coincide con este lado, porque forman un ángulo recto. Entonces, tanto para saber el área como para saber el perímetro, necesito calcular esta h, esta altura. ¿Cómo lo hago? Con el teorema de Pitágoras. Yo puedo decir que h al cuadrado, un cateto al cuadrado, más 12 al cuadrado, otro cateto al cuadrado, perdonad que aquí falta una c, es igual a 15 al cuadrado. Y ahora opero. H al cuadrado más 144, que es 12 al cuadrado, es igual a 225, que es 15 al cuadrado. H al cuadrado es 225 menos 144. H al cuadrado es 81. ¿Cuánto vale H? Pues la raíz de 81, un número que al multiplicarlo por sí mismo me sale 81.
9 centímetros. Una vez que gracias al teorema de Pitágoras tengo esto, es muy fácil calcular el área y el perímetro. Fijaos, el área es base por altura entre 2. La base es 12 por la altura, que es 9, entre 2. Si queréis podéis simplificar el 12 y el 2, que os queda 6, y esto os va a quedar 54 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es el perímetro? Pues el perímetro es la suma de todos sus lados, como hemos dicho. Es decir, este lado más este lado más este lado. Es decir, 9 más 12 más 15. Si yo sumo esto, 9 y 12 son 21 y 15, 36 centímetros. Fijaos que como el perímetro es una longitud, queda expresado en centímetros. Y el área, que es una superficie, queda expresada en centímetros cuadrados. Y con esto podríamos haber terminado este tipo de ejercicio donde nos dan un triángulo rectángulo. Pero ¿qué pasa si no nos dan un triángulo rectángulo? Si nos dan un triángulo de otro tipo. Pues vamos a ver un ejemplo donde nos den un triángulo de otro tipo. Muy bien, entonces, en el siguiente ejemplo vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dicen, de un triángulo isósceles sabemos que su lado desigual mide 10 centímetros y su perímetro mide 36 centímetros. Calcula su área. Y vamos a pensar cómo podemos aplicar lo que sabemos a este tipo de ejercicio. Bueno, fijaos que ahora me dicen, su lado desigual, este de aquí abajo son 10 centímetros, porque estos dos van a ser los lados iguales, ¿de acuerdo? Y quiero saber cuánto miden esos dos. Bueno, vamos a llamarles X, por ejemplo. Yo puedo decir, por el dato que me dan del perímetro, que X más 10 es igual a 36, porque la suma de los tres lados es 36. Entonces, 2X más 10 es igual a 36, 2X es igual a 26, porque paso el 10 restando. Es decir, que la X es igual a 13 centímetros. Perfecto, pues ya sé cuánto miden estos dos lados. Y diréis, ¿y por qué quieres saber cuánto miden estos dos lados? Pues quiero saberlos porque ahora voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Si os acordáis, hace unos minutos os he dicho que cuando yo trazo la altura no tiene por qué caer en el punto medio. Puede ser que este trozo fuese más pequeño o más grande, no lo sabemos. Bueno, si el triángulo es isósceles o equilátero, cuando yo trazo la altura, estos dos triángulos de aquí que nos quedan, el de la izquierda y el de la derecha, son iguales. Porque si os fijáis, esto mide lo mismo que esto, este ángulo es igual que este ángulo también es igual, este ángulo queda igual también. Es una cosa que se llama semejanza de triángulos, que veréis con más profundidad en segundo de la ESO. Pero lo que sí que tenéis que saber ya es que si el triángulo es isósceles o equilátero, cuando yo trazo la altura, justo en la mitad. Entonces, fijaos, si yo cojo este triángulo que voy a marcar en azul y lo saco fuera, este triangulito pequeñito, fijaos que yo lo hago aquí en grande, ese triángulo azul, que lo he agrandado un poquito aquí para que se vea mejor, mide en el lado abajo 5 centímetros, porque es la mitad de los 10. Este lado de aquí mide 13 centímetros. Y este lado de aquí es la altura h, porque es este lado de aquí. Si os fijáis, he cogido este triángulo azul y lo he puesto en grande. Entonces ya tengo un triángulo rectángulo, porque esto es una altura, no hace falta que le ponga el punto, si pongo eso como un cuadrado. Ya tengo un triángulo rectángulo con la altura, que es lo que quiero hallar para calcular el área. Entonces puedo decir que h al cuadrado más 5 al cuadrado es 13 al cuadrado. H al cuadrado más 25 es igual a 169, si os acordáis de los que ya hemos hecho. H al cuadrado es 144 porque lo paso restando. H es igual a 12 centímetros. Muy bien. Pues ya tengo mi altura. ¿Cuál es el área del triángulo? Base por altura entre 2. Es decir, base, cuidado que estoy con el triángulo grande, entonces mi base no es 5, mi base es 10.
por la altura, 12 entre 2. Y esto es 120 entre 2, 60 centímetros cuadrados. Y con esto habríamos resuelto otro tipo de ejercicio más. No vamos a resolver más, aquí vamos a parar. Pero os dejo para vosotros y para vosotras que intentéis hacer la misma idea, calcular el área de un triángulo, solo que ahora va a ser de un triángulo equilátero de lado 6 centímetros. A ver qué tal os sale. Y ya mañana continuamos con más teoría y otro tipo de ejercicio.